nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esto de esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Presentamos la lección número 6, porque ¿qué nación grande hay? Tópicos del estudio. Lo que hace grande a una nación es lo que logra su poder político, la superficie de su territorio, sus hazañas en la guerra o su riqueza. Nada de eso caracteriza a la nación de Israel cuando el pueblo escucha el cumplido de Moisés. La pregunta retórica de Moisés, ¿y qué nación grande hay? Eso implica que esta es la nación más grande de la tierra. Este pueblo de ex-esclavos, de migrantes sin hogar, difícilmente se ajusta a la definición de nación grande. Lo que hace a Israel tan grande no es lo que hizo o dejó de hacer, es Dios. De hecho, la descripción de Moisés de la grandeza de Israel desconcierta nuestra mente. La lección de esta semana reflexionará sobre este misterio y girará en torno a tres temas principales. La ley es perfecta, no hay nada que añadir ni nada que quitar. La ley es sabia, la vida vibrante e inteligente del que guarda la ley da testimonio del Creador. La ley es divina. A menos que Israel se aferre a Dios, no se beneficiará de esta ley y no será una nación grande. Dale like, suscríbete y comparte. El Señor les dice que obedezcan los estatutos y decretos, que no le añadan ni le quiten nada. ¿Por qué mencionar eso? Después de todo, ¿por qué alguien querría cambiar la ley de Dios? Añadir o quitar algo a la ley perfecta para hacerla más perfecta es colocarse en el lugar de Dios. Ese es precisamente el deseo de Satanás desde un principio. La publicidad de su rebelión en el cielo se basó precisamente en la imperfección de la ley y la necesidad de modificarla. Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios es defectuosa y necesitaría una revisión. A lo largo de la historia, Satanás ha inducido al pueblo de Dios a añadir preceptos a la ley. Por ejemplo, mezclando costumbres paganas, inventando nuevas leyes, creando tradiciones. También ha sido inducido a quitar preceptos de la ley, el segundo mandamiento, para poder adorar a Dios a través de imágenes. Ha patrocinado el cambio del sábado bíblico por el domingo pagano, que es aceptado por la mayoría en el mundo cristiano. Una muestra de esto lo fue cuando los hebreos finalmente llegaron a la tierra prometida. Con frecuencia ignoraron las advertencias directas sobre la idolatría. Como resultado, siguieron muchas prácticas paganas, a veces aceptas como buena y válida, llegando a formar parte de su supuesta adoración a Dios. Igual en la época de Jesús, se llegaron a elaborar todo tipo de tradiciones humanas que, como dijo el mismo Jesús, invalidaban el mandamiento de Dios. Dado que la ley proviene del cielo, está diseñada para ser diferente de todas las demás leyes. En Deuteronomio 4, 3 y 4, a los hijos de Israel se les imparte un poquito más de su lección de historia, que hará las veces de recordatorio del pasado y de cualquier verdad espiritual y práctica para que en lo posible aprendan de él. Por incitación de Balaam, las mujeres moabitas se acercaron a los varones israelitas con la intención de seducirlos. Aquellos que se dejaron seducir pasaron rápidamente del adulterio físico al espiritual. Aunque la palabra fornicar o prostituirse a menudo tiene un significado espiritual, ya que Israel iba tras los dioses y las prácticas paganos, en ese caso el lenguaje y el resto de la historia sugiere que era un pecado sexual, al menos al principio. Aquí nuevamente Satanás se aprovechó de la naturaleza humana caída al utilizar a las mujeres paganas para seducir a los hombres, quienes obviamente se dejaron seducir. Al endurecer la conciencia con el primer pecado, el físico, estaban listos para caer en el último, el espiritual, que debió haber sido el objetivo final de Satanás. Las personas involucradas a la larga quedaron atrapadas en prácticas de adoración pagana, en las que Israel se había juntado con Baal peor, es decir, de alguna manera se apegaron a este Dios falso e incluso le ofrecían sacrificios. A pesar de todo lo que se les había enseñado y dicho, estaban dispuestos a tirar todo por la borda en su pasión y lujuria. Dios tuvo que intervenir pidiendo una actitud drástica
contra el pecado flagrante, porque el pecado, si no se rechaza, nos lleva a la rebelión y al alejamiento completo de Dios. Nuestra mente y nuestro cuerpo están íntimamente relacionados. Lo que afecta a uno, afecta al otro. Esta historia nos enseña sobre lo peligrosa que nos puede resultar la indulgencia desde una perspectiva espiritual. En contraste con todos los que fueron en pos de Baal Peor, 24,000, los cuales fueron destruidos. Sin embargo, Moisés presenta a todos los que siguieron a Dios. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. No hay término medio. O sigo a Dios o sigo a Satanás. La decisión de aferrarme a Dios es mía. El poder para resistir la tentación es de Dios. Dios puede evitar que caigamos, pero tenemos que tomar la decisión consciente de aferrarnos a Dios como lo hicieron los fieles de Baal Peor. Si es así, podemos estar seguros de que sea cual fuere la tentación, podremos permanecer fieles. En tales casos, la comunión, la oración, el estudio de la palabra de Dios, la adoración y la testificación nos ayudarán a aferrarnos a Dios. El Señor quiere que el pueblo se dé cuenta de que ha sido llamado y elegido por una razón especial. Son una gran nación, tal como Dios le había dicho a Abraham desde el primer llamado a salir de los caldeos. ¿Qué hacía especial Israel? Que adoraban y servían al Dios que creó el cosmos, tenían en el santuario a un Dios cercano y tenían los estatutos y juicios justos de Dios. Sin embargo, los paganos adoraban rocas, piedras, maderas y demonios. Sus leyes también eran diferentes. Por ejemplo, en Babilonia se requería la pena de muerte para algunos robos, mientras que la Biblia solo requiere una compensación financiera equivalente. El mundo cristiano debe reconocer que somos un pueblo sabio y entendido cuando se acerquen a oír las leyes que nos gobiernan, pero solo se acercarán a oír cuando las guardemos y las pongamos por obra, es decir, cuando vivamos de acuerdo con la ley de Dios, de manera que nuestro ejemplo sea coherente con nuestra predicación. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Brillemos en el mundo dando testimonio diario a través de nuestra obediencia a la ley perfecta. Deuteronomio 4 del 1 al 9, como vimos, era una expresión poderosa no solo del estatus especial de la nación, sino también de su llamado misionero. Entretejida en todos estos versículos está la idea de que deben obedecer, seguir, hacer lo que el Señor les ordenó hacer. A primera vista, podría parecer que los estatutos y los decretos mismos eran los que contenían la sabiduría y la inteligencia, pero esto no es lo que dice el texto. El Señor les había enseñado estatutos y juicios, sí, pero su sabiduría y su inteligencia provenían de guardarlos, de obedecerlos. La obediencia era su sabiduría y su inteligencia. Israel podría haber tenido el sistema de leyes, estatutos y decretos más maravilloso que el mundo haya visto. De hecho, así era. Pero ¿de qué serviría todo si Israel no los seguía? En cambio, su sabiduría, su inteligencia, provenía de la manifestación en tiempo real de las leyes de Dios en su vida. Debían vivir las verdades que el Señor les había dado y solo podían hacerlo si las obedecían. Toda la luz y toda la verdad no les haría ningún bien a ellos ni a los paganos que los rodeaban si Israel no vivía esa verdad. Así, vez tras vez, se los llama a obedecer, porque lo que importa era su obediencia a los estatutos y los juicios, no los estatutos y los juicios en sí, en función de ser un testimonio al mundo. Lo que hizo a Israel una nación grande y especial, y hará grande y especial al pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin, es que Dios esté con él, que Dios sea un Dios cercano y tenga leyes y juicios justos. Como adventistas tenemos el privilegio que tuvo Israel. Hemos recibido luz abundante y privilegios especiales. Se nos ha dado mucho porque Dios nos ha escogido para bendecir a la humanidad con el mensaje de la salvación. Pero no podemos olvidar que seremos grandes y especiales delante de Dios en función de Dios te bendiga.